Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven había vivido 7 años casada, y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Él iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. El evangelista San Lucas nos presenta a José y a María después de que ha tenido lugar la circuncisión de Jesús. La circuncisión había hecho a Jesús participar plenamente de la integración perfecta al pueblo de Israel, y la imposición del nombre cumplía con las indicaciones dadas al patriarca Abraham desde el principio y la práctica que tenían ya desde esos tiempos hasta la época de Moisés. Ahora el siguiente acontecimiento es una anécdota de la vida de Jesús, donde se nos cuenta de María, que ha dado a luz a Jesús, y durante 7 días, porque se supone el derramamiento de sangre, ella era impura si hubiera derramado sangre. Y entonces, a los 8 días se hacía la circuncisión. Eso es lo que ha sucedido antes en el versículo anterior. Pero después tendría que mantenerse todavía purificándose 33 días. Y después de esto ya podría llevar al niño al santuario a presentarlo al Señor a través del sacerdote. Y esto es lo que vemos en este evangelio. ¿Qué es lo que sucede? Que son descritos José y María como fieles cumplidores de la ley de Moisés. Así como fueron presentados Zacarías y su mujer Isabel, ahora son presentados José y María, y también aparecerán otros 2 personajes justos, Simeón y Ana. Ellos van hasta la ciudad de Jerusalén para presentar a Jesús al Señor. Así lo mandaba la ley, y Jesús es un primogénito varón que debe ser consagrado al Señor, y debían haber ofrecido por Jesús las monedas prescritas, los ciclos que mandaba la ley para rescatarlo. Y así ellos han venido fieles observadores de cuanto el Señor manda.
Es Jesús, un varón, que es un primogénito consagrado aquí al Señor. Y ellos ofrecen también la ofrenda de la gente pobre, un par de tórtolas o 2 pichones. Cuando llegan a la ciudad de Jerusalén para dar cumplimiento fiel a lo que el Señor ha ordenado, se encuentran con la presencia sorpresiva e inesperada de un anciano. Su nombre es Simeón, que significa obediente. Es retratado como un varón justo y temeroso de Dios, alguien que cumple la voluntad de Dios en todos los modos, que representa al mismo Israel aguardando el consuelo que Dios mandaría. Estaba lleno del Espíritu Santo, que le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. El Espíritu Santo que habitaba en él lo movió para que fuera al templo, y su llegada al templo coincidió con el ingreso de José y de María, que estaban entrando con el niño cargado para hacer la voluntad de Dios que la ley había establecido. Cuando los encuentra Simeón, toma al niño en los brazos y pronuncia una oración, un himno, en el que se describe como siervo del Señor, al que le da gracias y le dice que ya lo puede dejar morir en paz. La razón de que él ya puede morir, puede irse tranquilo como despedido, es porque Dios le había prometido algo. Y la promesa que Dios le había hecho era que con sus propios ojos vería al Salvador, un Salvador que Dios había preparado para todos los pueblos. Y este Salvador es Jesús, la salvación que Dios ha preparado como una luz para iluminar a todas las naciones y como un resplandor glorioso del pueblo de Israel. José y María, al notar estas cosas extrañas y que nunca se imaginaron, estaban llenos de admiración al escuchar tales palabras. Y a ellos Simeón los bendice, pero María le hace una predicción acerca del futuro del niño que ha venido a este mundo y está presente para la ruina y resurgimiento de muchos. Unos van a caer, otros van a ser enaltecidos. Es un signo de contradicción. Y en él serán descubiertos los pensamientos de muchos, de todos los corazones, porque del corazón surgen las decisiones y los pensamientos. Y dice a María que ella va a participar de todo lo que Jesús tendrá que sufrir. Padecerá como si una espada le atravesara el alma. Es una metáfora descriptiva del sufrimiento que será incluso al nivel espiritual cuando María tenga que soportar lo que Jesús sufre en su propia persona. María es solidaria a Jesús en toda su misión, incluyendo el sufrimiento. En ese momento se integra al relato la figura de una mujer. Es mencionada como profetisa y eso supone que tiene el Espíritu Santo. Se llama Ana, lo cual significa gracia. Pertenece a la tribu de Aser, una tribu del norte, que significa bienaventurada. Era una anciana que desde joven se había casado, vivió 7 años casada y ahora ya tiene 84 años de edad, pero vivía permanentemente en el templo. No se apartaba de allí a ninguna hora y era una experta en ayunos y oraciones. En ese momento el Espíritu Santo también la hace que se movilice y se encuentre con Moisés, con la ley de Moisés, que ha tenido cumplimiento o está teniendo cumplimiento en Jesús y en María, que vienen a presentar al niño, y con Simeón, que le da gracias a Dios por haber encontrado el Salvador, y se pone a hablarles a todos de la liberación de Israel y la liberación de Jerusalén. María y José terminan de cumplir todo lo que el Señor había mandado, y una vez que han terminado de hacer la voluntad de Dios, retornan al norte, a la región de Galilea, a su ciudad que es Nazaret, y se nos dice que el niño iba creciendo en edad, en sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Así José y María se muestran como fieles cumplidores de la voluntad de Dios.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.